Pongo a grabar y pongo... No, no me está dejando. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, tengo que hacer esto. Perdón. Mandarlo a Facebook. Estoy mandando a Facebook. Listo. Ahora ya estamos transmitiendo en Facebook. Vuelvo a la reunión y ya directamente compartimos. Perfecto. Bueno, vuelvo a saludarlos a todos, los de Argentina, los de Córdoba, los de Buenos Aires, los de Latinoamérica, Cuba, Uruguay, Colombia, Perú. Este, este taller surgió de lo que estuvimos hablando con el primer taller, que fue el taller de simbología, y el taller que dimos con Luis Falduti sobre las criptas. Las cruces forman parte de cada cementerio, del patrimonio funerario, las vamos a ver en diversos lados y hay mucha variedad de estas cruces. Las cruces van a pertenecer a algo que se llaman los talismanes y los amuletos, porque independientemente de que nosotros podamos, a ver si lo puse a grabar. Espérenme un segundo. Sí, a mí me parece como que pusieron a grabarse. ¿Sí? ¿Sale como que está Sí, grabando? Porque si no, tenés que volver a hacer como el otro día. Sí, está grabando acá. Bueno, volviendo, los talismanes y amuletos, ¿no? Las cruces, uno lleva la cruz, pero no solamente lleva la cruz por una cuestión de religiosidad, sino que a veces, por ejemplo, yo era chica y veía que mis primos tenían la cruz de Cuernavaca y yo no sabía por qué, ellos tampoco sabían por qué, pero me decían, esto te protege, tampoco me daban demasiadas explicaciones, las tenían, es como las medallitas, se utilizan estos dijes como protección. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un talismán y un amuleto? Que se utilizan como lo que dije anteriormente, como protectores, portadores de suerte, para satisfacer algunos deseos y también como efectos curativos para el cuerpo. Cuando hablamos de un talismán, estamos refiriéndonos a un objeto que va a actuar de forma activa y que va a tener una energía y una fuerza que va a transmitir a su portador elementos materiales o elementos inmateriales como riqueza, suerte, también puede darnos salud y amor. Acá vemos varios, algunos tienen símbolos astrológicos, otros símbolos de las runas. En este otro caso ya pasamos a los amuletos, esta sería una manito de Fátima, bueno, las diversas cruces. Vamos a ir viendo, este es el dientecito ese rojo. Vamos a hacer, cuando nos quede un tiempo, un taller de talismanes. Ya tengo todo el material, lo tengo que ordenar para poder conocer esto, que a veces lo vemos en diferentes lados, pero no tenemos una gran profundidad. Cuando hablamos de amuleto, hablamos de un colgante, como lo que tuvimos aquí al lado, que se lleva en el cuerpo y también puede colocarse en la cama, en el auto, en las casas. Posee símbolos mágicos o rituales grabados y funciona como una protección pasiva. Un ejemplo que dimos la semana pasada cuando Luis Falduti hablaba sobre San Benito y yo le comenté que tenían la medalla de San Benito. La tengo como pulsera y la tengo como medalla en mi llavero. Yo creo que me protege. Ella tenía primero las llaves del auto con esa medalla y bueno, ahora ya la tengo como las llaves de mi casa y como una pulsera.
Como amuleto también algunos pueden llegar a reconocer los atrapasueños, hay los ojitos, esos ojitos que se ponen en las puertas. En una de mis revistas yo he hablado de este tema de los amuletos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un talismán y un amuleto? Es la función. El amuleto va a proteger, mientras que el talismán va a traer cosas, atrae suerte, atrae fortuna, atrae salud, amor. Está en la creencia de cada uno, ¿no? Yo hasta acá creo en la medalla de San Benito. Bueno, la cruz como amuleto se ha dado desde la Edad Media. Vamos a tener la cruz de Caravaca, que les comentaba hace un rato, que se considera un amuleto con protección contra el mal. Se la conoce como la Cruz de los Milagros. Su forma representa la unión entre el nivel material y el nivel espiritual y está sostenida por los arcángeles San Miguel y San Gabriel en esta parte. Vamos a tener una mayor profundización de la cruz, esto es a título enunciativo. Vamos a tener también la cruz egipcia o Ankh, que es esta que tenemos acá, que también se le puede llamar la cruz ansada. Se considera uno de los amuletos de protección más antiguos, se la relaciona con el dios Anubis de la muerte y la vida tras la muerte. También se la considera un símbolo de renovación y transformación interior. También la vamos a desarrollar. Y bueno, tenemos la cruz cristiana, la cruz latina, que es un símbolo de fe, representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Para Semana Santa voy a dar un taller especial de los mismos que doy cuando hago las visitas guiadas en el cementerio San Jerónimo y hablo de todos los elementos simbólicos de la pasión de Cristo, hablo de los clavos y hablo de cómo se relacionan los distintos estigmas en esta parte de la pasión de Cristo. Bueno, la cruz latina en este caso, porque tiene su palo vertical mayor que el palo horizontal, es un símbolo que protege a quien la lleva y es el más puro símbolo cristiano que mantiene la Iglesia Católica. Vamos a ver las cruces cristianas. Estas vamos a comenzar con la cruz cristiana que tiene procedencia desde la pasión y la crucifixión de Cristo. Nos va a estar mostrando esto. No puse la imagen, pero al hablar de esta cruz cristiana, vamos a verlas en algunos cementerios, en algunas lápidas, como la cruz inclinada. Es una cruz que nos está mostrando el momento de la pasión de Cristo, justamente cuando Cristo va llevando su cruz hasta llegar a la crucifixión. Como simbología, la parte vertical simboliza la orientación y la unión con Dios y la horizontal la armonía entre los hombres, la caridad entre los hombres. Va a estar relacionada también con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Es un amuleto, es un símbolo central del cristianismo que nos va a representar la muerte y la resurrección de Jesucristo, su vida, su victoria sobre la muerte y el pecado y el amor por la humanidad, porque ese es el fin por el cual Cristo se sacrifica para salvarnos del pecado original. Este uso de la cruz lo van a realizar los católicos, los ortodoxos, los coptos, que se persignan para iniciar sus oraciones y los ritos cotidianos. Los obispos católicos, ortodoxos y anglicanos firman sus documentos anteponiendo un más, el símbolo más, a sus nombres. Y en la construcción, el ritual de poner una cruz también representa pedir una protección divina. Esta construcción puede en su mayor parte ser una tumba o un monumento funerario, pero también la podemos ver en otros espacios. Tenemos, acompañando a una cruz, podemos tener el alfa y el omega, la primera y última letra del alfabeto griego. También Luis Falduti nos habló la semana pasada sobre la A y la última letra colocada en manuscrito. Bueno, hay algunas que colocan la A y la O, las dos en mayúsculas, yo los he visto así en varios panteones del cementerio. Esto significa, viene de Revelaciones de San Juan, yo soy la A, la O, el primero y el último, el principio y el final.
También podemos ver cruces con una paloma, que significa el alma del mártir que abandona el cuerpo, el espíritu sagrado de Dios y también el pacto de Noé con Dios, que Dios le promete no volver a tener provocar un diluvio universal para que la humanidad perezca. Vamos a tener también la cruz con el INRI. El INRI que significa Jesús Nazareno, Res Judaerorum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esto lo hemos visto desde nuestra niñez, este INRI en la cruz. Algunas, en esta tiene la imagen de Cristo, otras solamente está la cruz con el cartel. La cruz con la X y la P tiene una referencia al crismón. El crismón va a ser la P con la X solamente, pero si eso está incluido en una cruz, como en esta, con el alfa y el omega, es esto que les estoy explicando. Este crismón, esta X y la P, se le aparece a Constantino en sueños antes de una batalla en la cual él tenía una gran diferencia de tropas contra su enemigo y bueno, él coloca esta X y la P en su estandarte y también lo graba en los escudos de su tropa y logra salir airoso de esta batalla. La simbología, la X va a representar la CH, el chi, y la P, la R o el Ro de Cristo son las primeras letras de la palabra griega que designan a Cristo. La XP fue un símbolo cristiano, secreto, pero tiene su origen pagano, pues era también el atributo del dios caldeo de los cielos. Obviamente todo lo que les estoy diciendo es mucho más resumido, se los estoy dando de una manera ordenada, pero hay muchísimo más para profundizar. La cruz con el pez o el pez solo era ya de por sí uno de los primeros símbolos con los cuales se identificaban los cristianos. Era su símbolo secreto, antes de, obviamente, de utilizar la cruz, que se tardaron bastantes siglos en utilizarse esa cruz, y eso también se debe a Constantino, que fue el primer emperador cristiano del Imperio Romano. La simbología del pez está, que se denomina Isis, se convirtió en el símbolo secreto de los cristianos, y los gráficos los gráficos griegos eran los que van a designar esto: Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Serían estos símbolos que vemos acá, Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. La cruz con el RIP es la cruz que también se utiliza esta frase en los cementerios, Requiescat in pace, descanse en paz. No es un monograma de Cristo, sino esta abreviación de esta frase. Acá empezamos a ver las distintas composiciones de las cruces. Primer travesaño, segundo travesaño, acá colocamos dos y estas van a ser la representación de la cruz patriarcal o la cruz arzobispal. Se origina en el Imperio Bizantino con la cruz patriarcal ortodoxa. En el siglo XI, Godofredo de Bouillon, príncipe de Lorena, la colocó en su estandarte tras conquistar Jerusalén. Y a partir del 1431, los duques de Anjou, conocidos como los duques de Lorena, adoptaron la cruz como su símbolo. El segundo travesaño de la cruz representa el Titulus Crucis, que Poncio Pilatus hizo poner sobre la cruz de Cristo. En la versión con travesaño más corto, por encima del centro, y uno más largo por debajo, significa la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial. Acá vemos, este es más angosto, pero también se la puede encontrar con los dos travesaños exactamente iguales. La cruz papal va a ser diferente de la otra cruz porque esta tiene dos travesaños y la cruz papal va a tener tres. Está reservada exclusivamente a los asuntos papales y se refiere a las tres funciones administrativas del Papa: la sacerdotal, la pastoral y la de magisterio. También tiene otros significados, como los que podemos ver acá,
va a designar el obispo de Roma, el patriarca de Occidente y el sucesor de San Pedro, las tres funciones personales de Pedro. La cruz trebolada va a ser en referencia directa a la Trinidad. El trébol ha sido utilizado para explicar la Trinidad cristiana, Dios, Cristo y Espíritu Santo. Y esta también la vamos a ver mucho en los cementerios sin el Cristo. La cruz de Jerusalén, una cruz que también hemos visto, tiene una procedencia como la cruz de los cruzados o la cruz de Tierra Santa. Su origen se remonta a la época medieval, cuando Godofredo de Bouillon la utilizó como emblema de la Orden de la Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. El Papa Urbano II la incluyó en la bandera papal que dio a los cruzados para la primera cruzada. Como simbología son, es una cruz más grande con 4 cruces pequeñas. Estas 4 cruces pequeñas simbolizan los 4 libros del Evangelio, las 4 direcciones en las que extendió la palabra Cristo. El color rojo de la cruz de Jerusalén recuerda la sangre derramada por Cristo y la Orden del Santo Entierro utiliza la cruz de Jerusalén como emblema. Representa la defensa de los derechos de la Iglesia Católica en la Tierra Santa. Aquí tenemos la cruz de San Antonio Abad, quien celebra su santo el día 17 de enero, vivió entre los siglos 3 y 4 en Egipto y siendo muy joven abrazó la pobreza. Este va a entregar la cruz comisa, ¿sí? Él se dedica a la vida contemplativa y para poder unirse directamente con Dios, a esto se lo conoce como eremitismo y a quienes la practican eremitas o ermitaños. Esta cruz es también conocida como la cruz de Tau o la cruz de San Francisco. Fíjense que está aquí y no tiene la parte de arriba del travesaño, es una T alargada. Este símbolo representa la redención, la salvación y la fe cristiana. San Francisco de Asís adoptó la cruz Tau como símbolo de su orden y de su vida sencilla y devota. También lo utilizaba como su firma, pintándole en las paredes de las cuevas y ermitas donde se retiraba a orar. La cruz Tau también es un signo distintivo de los hermanos hospitalarios de San Antonio. La cruz potenzada es una doble cruz de Tao, ¿sí? Va a ser estas cruces que vemos acá, que no tienen ese travesaño. Será la que se asocia tradicionalmente al Consejo de Cruzada, debido principalmente a que la cruz griega que la forma, van a tener las mismas partes, ¿no? Era la usada por los cruzados que se dirigían a luchar con la Tierra Santa. Otra cruz que podemos encontrar es la cruz con el monograma de Cristo, la I, la H y la S, que son las 3 primeras letras de la palabra griega Jesús, la I, la J, la H, la E, la S, la S. Significa Jesús hominum salvator, Jesús salvador de los hombres o Jesús pacificador de la tierra. Va a haber más monogramas que los vamos a ver cuando dé el taller de Semana Santa. Bueno, tenemos una cruz muy conocida, que es la cruz de Temple o la cruz de las garras, se le llama, a esto se le designa como garras. Es la cruz paté, también conocida como cruz templaria, un tipo de cruz cristiana que se caracteriza por tener los brazos estrechos en el centro, ¿sí? Y ensanchados en los extremos. Su nombre proviene del francés croix paté, que significa cruz con patas. Aquí hago un alto porque vamos a ver estas cruces se van a ir transformando, se van a ir desarrollando y van a ser tomadas por otros santos y algunas ciudades. En 1147 el Papa Eugenio III, el Templario, durante el reparto de Tierra Santa, se ganó el derecho exclusivo de portar permanentemente una cruz roja en el hombro izquierdo, como recuerdo del martirio de Cristo.
La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada en 1120 por Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. La simbología de esta cruz nos dice que es conocida como la cruz patada, como ya dijimos, simboliza el sacrificio y la protección de los peregrinos cristianos. También representaba la pureza y disciplina de la orden militar y religiosa. Como amuleto, el 8, que se va a ir dando por las 8 puntas, es el número del fluir eterno y se le considera el símbolo del infinito. Para los templarios encarna los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire, y también a los 4 evangelistas. Acá la vemos en 2D y acá es una medalla antigua. La cruz de Malta va a ser como una variación de la anterior. Procede, según algunos historiadores, de los normandos, quienes la llevaron hasta Amalfi, en el sur de Italia. Existen monedas que confirman la adopción de la cruz de 8 puntas por parte de la antigua República Marinera a partir del año 1080. Como simbología, se la asocia con la curación, ya que era el símbolo de la orden de los caballeros templarios que atendían los hospitales de Jerusalén. Está relacionada con la otra, pero se diferencia en cuanto a su función. Tiene 8 puntas bien marcadas que representan las 8 bienaventuranzas teologales de San Mateo, que también simboliza las virtudes que debe tener un miembro de la orden, como la lealtad, la piedad, la sinceridad, el valor, la gloria y el honor. Para los motoqueros es un símbolo internacional que representa protección, valor y coraje. Y como amuleto tiene diversos significados, entre los que podemos encontrar la protección, la curación, los valores como la lealtad y el valor. La Cruz de Malta es la insignia de la Orden de San Juan de Jerusalén. También podemos verlas en alguna de las lápidas o placas en los cementerios. Vamos a tener la cruz de los hugonotes. Es una cruz parecida a la anterior, pero tiene algunos aditamentos. Fue portada por los cristianos reformistas desde la abolición del Edicto de Nantes en 1685, el Orfebre Maestre de Nimes, ideó y produjo esta cruz en 1688. Como simbología podemos destacar que su diseño es parecido a la cruz de Malta. En la de los hugonotes la paloma cuelga de la propia cruz, acá lo vemos en el dibujo diseñado mucho más simple. Los 4 triángulos que parten del centro común simbolizan los evangelios, estos que vemos acá, y en el centro se evoca a Jesucristo. Las puntas exteriores del triángulo terminan en una bolita. Acá también podemos verlo, que representan las beatitudes evangélicas según lo dispuesto en Mateo 5, versículos 3 al 7. La flor de lis en los ángulos, esta que vemos aquí, tiene 3 hojitas y expresan la unión de los hugonotes con su país natal. Las 4 flores están formadas por 3 hojas en alusión a los 12 apóstoles. El significado como amuleto es la llamada Saint Spirit, Espíritu Santo, sigue siendo el símbolo de los cristianos reformistas. Vamos a la cruz griega, esta la conocemos bastante también. Su procedencia está unida al Santo Miñas de Florencia. Es un símbolo que se compone de 4 brazos de igual longitud que se cruzan en un ángulo recto. Se la conoce como la cruz inmissa quadrata. En el cristianismo, el bautismo es una forma de regeneración, adopción y admisión a la fe en una nueva vida en Cristo. Los 4 brazos de la cruz griega representan la naturaleza divina de Cristo. Esta se representa en los bautismos. Los antiguos griegos la empleaban para simbolizar los 4 elementos que ya estuvimos hablando: fuego, aire, tierra y agua. Y la cruz griega también es parte de la cruz de Jerusalén, un símbolo del cristianismo que se compone de una cruz griega rodeada por otras 4 cruces, como lo vimos anteriormente. Acá la vemos como un medallón
que se venden en la actualidad. La cruz de San Pedro también ha sido muy comentada, podemos verla en como uno de los martirios del infierno. Es la cruz que es como que la parte más corta del travesaño está hacia abajo. San Pedro fue un apóstol y fue mártir, fue condenado a muerte y pidió que la cruz fuera puesta boca abajo, pues se sentía indigno de morir de la misma forma que Jesús. También ese va a ser el pedido de San Andrés. La tradición católica romana sostiene que Jesús estableció a San Pedro como el primer papa. Mateo 16, versículo 18. Jesús también le dio las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. Por lo que a menudo se lo representa a las puertas del cielo en el arte y la cultura popular. La cruz de San Pedro es conocida también como la cruz petrina y es un símbolo cristiano que representa humildad. En otros contextos, la cruz invertida puede ser símbolo del anticristiano, utilizado para negar la verdad de Cristo. Acá vemos las llaves del reino en una cruz invertida. También es un dije que se puede adquirir hoy. Vamos a la cruz ortodoxa rusa. Esta cruz tiene tres travesaños, como vimos, de la cruz papal, pero con la diferencia en que uno lo va a tener sesgado, no va a estar paralelo a los anteriores. Va a tener, obviamente, estos dos horizontales, como mostramos, y va a representar la crucifixión de Cristo y la tradición ortodoxa rusa. La barra superior simboliza el letrero que se colgó sobre la cabeza de Cristo, la barra central, las manos de Cristo, las manos clavadas, donde se clavaron las manos de Cristo, y la barra inferior es el reposapiés, donde se clavaron los pies de Cristo, que hace alusión, en vez de que estén los dos pies juntos, sino los dos a cada lado del travesaño. Este travesaño inferior es para los pies del crucificado. Uno de los extremos, el que está hacia arriba, muestra el paraíso, hacia donde se va a dirigir o donde se dirigió el buen ladrón crucificado junto a Cristo. El otro extremo nos está indicando el infierno, el lugar destinado al otro ladrón que no se arrepintió. Tenemos ahora la cruz metodista. Esta yo la he visto pocas veces. Es una cruz que va a tener como un halo. El movimiento de los metodistas se produjo a principios del siglo XVIII en la iglesia anglicana. En ella había un club sagrado en Oxford, cuyos miembros eran llamados metodistas por llevar una vida muy religiosa y regida por muchas reglas y cumplimientos. La simbología de esta cruz nos habla de la Iglesia Metodista Unida, que adopta el logotipo con una cruz y una llama que poco después se va a ir fundiendo con la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos. El símbolo relaciona a la Iglesia Metodista Unida con Dios a través de Cristo, la cruz, y el Santo Espíritu que va a estar reflejado por esta llama. Acá pasamos a la cruz benedictina, que lo voy a hacer rápido porque el 19 de marzo Luis Falduti va a dar una clase magistral como las que siempre ofrece, hablándonos sobre esta cruz, contando misterios, contando muchísimo, muchísimo, así que yo voy a tratar de no espolear tanto, va a ser a mero título enunciativo, después les voy a pasar a todos, ya está en la página, en el perfil de Luis Falduti, está publicado el día, la hora, cómo él lo va a entregar, que también lo hace por Zoom, como yo, sobre esta cruz benedictina. Esta cruz viene de este ermitaño, San Benedicto, fundador de la orden benedictina. San Benito es considerado el padre del monasticismo occidental, fundó monasterios autosuficientes basados en la autarquía, es decir, que
que serán autosustentables, es el patrono principal de Europa, es venerado como santo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Luterana. Estudió filosofía en Roma, se retiró a vivir en una cueva en la región montañosa de Subiaco y se trasladó a Montecassino, donde escribió la regla de los monjes. Allí donde vimos la semana pasada su cripta, y todo lo que nos contó Luis sobre esa cripta hermosa. Era reconocido como un poderoso exorcista, recomendaba a sus discípulos usar la medalla para vencer tentaciones y su celebración es el 11 de julio de cada año. Esta es la medalla que yo tengo exactamente así. La mía es de plata y ya con el paso del tiempo, desde el 2009, está así negrita como se la puede ver aquí. La orden benedictina llegó en 1899 a Victoria, provincia de Entre Ríos, en Argentina, fundando la Abadía del Niño Dios, que es la primera abadía de Latinoamérica. Y de allí se fueron fundando nuevos monasterios, de los cuales hay 14 en Argentina, entre masculinos y femeninos. También hay otros en Chile, Uruguay, Paraguay, además de las 1.300 abadías existentes en el resto del mundo. Yo conocí la abadía del Niño Dios en Entre Ríos y realmente es una belleza total. Tenía más fotos para poner, pero bueno, no llegamos sino con todo para mostrarles. Esta cruz va a tener una simbología en todo lo que está escrito en ella, ¿sí? Va a tener una parte, en su parte superior estamos viendo la palabra pax en latín, que significa paz. En el palo vertical, la C, la S, la M, la L, que significan que la Santa Cruz sea mi luz. En el palo horizontal, la N, la D, la S, la M, la D, que se traduce el demonio no sea mi guía. Ahí está dando esa protección contra estas fuerzas del mal. Las letras S, C, S, P y B hacen referencia a que es la cruz de San Benito, es la cruz del Santo Padre Benito. En el círculo, en el borde de la medalla siguiendo las manecillas del reloj, vamos a ver la B, la R, la S, que es una orden, retrocede Satanás, la N, la S y la M no me satisfacen, cosas vanas, la S, la M, la Q, la L, es malo lo que me ofreces, y la I, la B, B larga, bebe tú mismo tu veneno. Son como exorcismos en contra del mal. Junto a la imagen de San Benito vamos a tener una frase que dice Cruz Sancti Patris Benedicti, que se traduce como Cruz del Santo Padre Benito, y se encuentra en el fondo de la medalla en pequeñas letras. Eius inobitur nostro presentia muniamur, se traduce como que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia, y eso se encuentra alrededor de la medalla, esto que tenemos aquí. Bueno, espero no haber spoileado tanto, lo que va a explicar mucho mejor que yo Luis Falducci. Tenemos acá la Cruz de San Andrés. Algunos la deben haber visto por primera vez, tal vez, algunos más jóvenes, en la serie de Juego de Tronos. Era como desollaban a sus enemigos uno de los malos de esa serie. Bueno, esta cruz, la cruz de San Andrés, representa el martirio del apóstol San Andrés, quien fue crucificado en forma de X. Lo mataron de esta manera porque dijo que no era digno de ser crucificado como nuestro Señor. Fue azotado y colgado de la cruz como el Dios del que tanto hablaba, pero no con travesaños, sino de esta manera, como una X. Representa la humildad y el sufrimiento, simboliza al caudillo invicto en combate, es un símbolo de tradición cristiana y ha estado presente en los escudos de armas y en las banderas de España desde 1506. Ha sido incluida en los estandartes de la Marina rusa, ya que San Andrés es patrón de ese país.
La cruz de Borgoña es una variante de la cruz de San Andrés y esta cruz de Borgoña se representa en rojo sobre fondo blanco. Acá tenemos la cruz de Cuernavaca que vimos al inicio y esta cruz, según la leyenda, la Vera Cruz apareció en el castillo Alcázar de Caravaca el 3 de mayo de 1232. Se cree que fue traída a España por Santiago el Mayor en el siglo XII. La cruz de Caravaca es una cruz de doble trazo que se venera en la Basílica del Real Alcázar de la Veracruz, en Caravaca de la Cruz, España. Se la considera una reliquia de la cruz en la que fue crucificado Cristo. La devoción a esta cruz se extendió desde entonces y traspasó las fronteras peninsulares y es una cruz patriarcal porque vemos que tiene un travesaño más angosto que el otro, es decir, que cada uno va a ser, va a mostrarnos algo diferente. Se la conoce como la Cruz de los Milagros, y quizás por eso al trasladarla aquí a Latinoamérica es que se utilizaba tanto para protección y para pedirle milagros. La Iglesia Católica le ha concedido el culto de la tría, lo que le da la misma importancia que a otras religiones relacionadas con la pasión y la muerte de Cristo. Como simbología, nos ofrece la unión a través de los brazos de la cruz, es como ha tenido una gran cantidad de milagros y uno de los más importantes, uno de los más famosos es el que ocurrió en 1231 cuando un grupo de peregrinos fue atacado por un grupo de ladrones y con la invocación de esta cruz fueron protegidos. Se usó como amuleto protector contra distintos fenómenos como la rabia, el rayo o el fuego. Se cree que tiene poderes curativos. La cruz celta, esta la hemos visto mucho, estas son en un cementerio, acá la cruz celta como gráfico. Procede de Irlanda, es la cruz de Irlanda, también conocida como la cruz de San Patricio, y es un símbolo religioso e histórico de Irlanda. La cruz celta es un símbolo que consiste en una cruz cristiana, en una cruz latina, con un círculo en el cruce de los brazos. Esto se origina en Irlanda, Francia y Gran Bretaña a principios de la Edad Media y se cree que tiene orígenes precristianos. Como simbología se la asocia con la espiritualidad celta, la protección y la conexión con lo divino. En el mundo celta representaba el cambio de las estaciones y los 4 momentos celtas fundamentales. Creían que el círculo en la cruz era el símbolo de la eternidad. Se le rinde homenaje a las raíces paganas y a las enseñanzas cristianas. Esto también la vamos a ver mucho en las películas romanas, muy relacionada a la parte de Britania, una serie que recomiendo que habla muy bien de la cultura celta y también de la cultura wicca. No voy a seguir prometiendo más talleres porque el taller Wicca también estaría muy bueno, eso para fin de año. Eh, la cruz celta es uno de los símbolos irlandeses más conocidos, es un símbolo de herencia étnica y de fe, se usa a menudo como emblema de la identidad irlandesa, escocesa o galesa. Se usaba también en la famosa High Cross, que es esto que vemos aquí, que eran altas cruces monumentales hechas de piedra, y se hizo popular para monumentos funerarios y otros usos. Las primeras cruces llevaban solamente motivos geométricos y en los siglos 9 y 10 se introdujeron escenas tomadas de la Biblia y se la conoce como sermones en piedra y fueron usados para educar al pueblo, exactamente como después se realizó con las iglesias que tenían grandes figuras que iban educando, evangelizando. Bueno, tenemos acá la cruz copta. La cruz copta va a ser parecida a la cruz de An. La iglesia copta fue fundada por el apóstol San Marcos, el escritor del segundo evangelio en el siglo I. Los coptos son egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana. Fueron y son objeto de discriminación y persecución religiosa
aún en la edad moderna y la actualidad. La palabra copto proviene de la antigua palabra egipcia Hekatab, que significa Egipto. La simbología de esta cruz, que primero fue así, muy parecida a la cruz de An o la cruz egipcia, y después se transformó esta más parecida a las cruces que vimos anteriormente. Se considera un símbolo de resistencia y perseverancia, se usa como identificación para recordar la fe, se ha tallado en el templo de Isis en Filé, Egipto. La cruz copta original, como les estaba diciendo, era similar a la o la llave de la vida egipcia. Y la moderna copta tiene dos rectas de igual tamaño, cruzadas en la mitad, formando estos ángulos que las hacen iguales. Bueno, tenemos otra cruz, que es la cruz de Santiago. A ver la hora, nos quedan 15 minutos y si no, vamos a cortar y vamos a continuar con las cruces el próximo miércoles. Les digo la de Santiago y les doy lugar a que vayan comentando. Voy a leer, hay mucho chat acá. La Cruz de Santiago. Esta cruz es símbolo de la Orden de los Caballeros de Santiago, una orden militar y religiosa fundada en 1170. También es símbolo del Camino de Santiago y tiene forma de espada con una empuñadura corta y un extremo recto y puntiagudo. En los brazos de la cruz hay flores de lis en ambos extremos, es de color rojo, denominado gules en la heráldica, que representa la sangre derramada por el apóstol Santiago. Representa el carácter caballeresco del apóstol Santiago, representa la forma de su muerte, ya que fue decapitado con una espada, representa la defensa de la fe cristiana, también la protección de Dios sobre los peregrinos y también el sacrificio cristiano en defensa de la fe. Vamos a cortar acá y vamos a continuar la próxima semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, Sandro, ¿qué te pareció? Graciela, varias cosas. Primero, es interesante que esta presentación de la cruz se haga en el día de hoy, que es el miércoles de ceniza, donde las iglesias cristianas colocan sobre la frente de los fieles una cruz de ceniza. O sea, me parece que es interesante mostrar esta conferencia desde esa perspectiva. Es la primer momento de lo que se llama la cuaresma, que es prepararnos para la resurrección. Creo que yo me limito a lo que he encontrado en el cementerio de la Recoleta, es decir, mucho de la arquitectura funeraria está coronado por una cruz y es lo que muchas veces se llama el axis mundi, es decir, ese eje que relaciona lo terrestre con lo celestial o lo de arriba o lo superior, o sea que no es una cosa fortuita que los arquitectos coloquen sobre los monumentos funerarios una cruz, ya que esa cruz toma la dimensión de relacionar dos espacios diferentes, se lo coloca en una misma dirección. Yo solo estoy hablando de las cruces que he encontrado en el cementerio de la Recoleta. Además, las cruces en general tienen una significación confesional. Durante muchos siglos los cristianos se opusieron a utilizar como símbolo a la cruz y por eso apareció el crismón, por eso aparecieron las iniciales de Jesucristo. Justamente acabo de volver de Roma y la iglesia del Jesús es una apoteosis del dulcísimo nombre de Jesús. Esas tres letras IHS aparece en toda la iglesia del Jesús, en toda la forma de una apoteosis de esas letras.
he encontrado en el cementerio de la Recoleta la cruz armenia, que bien vale todo un estudio por su riquísima significación. Sí. La cruz celta te muestra un poco el genio del cristianismo, que no inventa nada, toma las cosas prestadas con mucha rapidez. Los celtas tenían el signo del círculo como un signo solar y fue muy fácil para los cristianos de Irlanda unir esa tradición del círculo y colocarlo en los brazos de la cruz para decir el verdadero sol es este. O sea, unieron el símbolo solar del círculo con la cruz colocada, y es sumamente interesante en el cementerio de la Recoleta ver cómo la cruz celta que está en la tumba del padre Fay, un irlandés que fue capellán de la comunidad irlandesa en Buenos Aires en el siglo XVIII, XIX, perdón. Es interesante que esos adornos no son solo adornos, sino son cintas que no tienen principio ni fin. O sea, son cintas, dibujos que nos están hablando de aquello que no tiene principio ni final, es decir, una idea de la eternidad. Me parece muy interesante. Vos Sí. hablaste de la cruz patriarcal. Eh, te interrumpo por algo. Acá Rosana Ricciardi me dice, buena la ponencia, y para que no le quede cortado el tema, pasar las otras diapositivas. Lo voy a hacer la semana que viene porque no nos daba el tiempo hoy y realmente tantas cruces es como medio cansador. Así que la semana que viene vamos a seguir viendo las cruces, algunas cruces, la cruz de Santo Tomás, diversas cruces de otros santos, más la cruz armenia, más otras cruces que estuve investigando. O sea que van a tener en 2 talleres todas las cruces habidas y por haber. Y bueno, como les dije al inicio, esto es a título enunciativo de todo lo que pueden llegar a ver en un cementerio o que pueden llegar a conocer respecto de las cruces. Para ampliar, tenemos un montón, para ampliar, llamamos a Lisandro Orlo o Luis Falduti, ¿cómo estás? Tenés que, ahí Hola está. Graciela, buenas tardes a todos. Sí, Viste que no, te muy dice, bien. te difundí lo tuyo, después tenés que Sí, pasar. sí, te escuché y bueno, lo vamos a compartir. Este primer trabajo sobre la historia de San Benito y toda su simbología, este, bueno, que ya está anunciado. Y bueno, esta ponencia tuya sobre las cruces me parece maravilloso porque nos ayuda a entender totalmente, ¿no? De qué se trata este símbolo tan utilizado, tan diseñado, ¿no? Porque pareciera que cada agrupación, a veces cada congregación tiene la necesidad de una cruz particular o con una leyenda particular, o aparece un corazón, o aparecen distintas cosas en las cruces. Me parece muy interesante. Poder hablar de esto y que uno entienda que la cruz no es una sola. Los romanos utilizaban cruces de siempre, este, y también, como vos explicaste, existían otras cruces que no tenían el fin de las cruces romanas. Las cruces romanas eran cruces de sacrificio, ¿no? Después aparecen otras cruces de protección, cruces de armonía, como la cruz griega, que tiene esos cuatro brazos iguales, es un poco la armonía. La cruz latina, la cruz más popular, más conocida, es una cruz muy, muy cruel, es una cruz de un sacrificio que hace Cristo por la humanidad, ¿no es cierto? Pero es un sacrificio terrible lo de la cruz. Este, mm, Nada, a mí me gustaría agregar que en, digamos que de qué estaba hecha la cruz, a veces eran directamente un tronco de árbol rústico, a veces era una madera
trabajada, o sea, se la representa como una madera más trabajada, que es muy interesante lo que hace el arte con el tema de las cruces. Y después me parece interesante, pero esto sería muy largo para hablar ahora, es cómo realmente estas personas sacrificadas eran colgados, clavados o tratados en la cruz. No todo era lo mismo, la historia que tenemos de Jesús es una, pero no era la única. Este, Personas clavadas, personas atadas con cuerdas, ¿no? Y, digamos, el vínculo con el sufrimiento empieza antes de ser clavada la persona o atada a una cruz hasta que se muera, ¿no? Es decir, uno debe portar la propia cruz, ¿no es cierto? Creo que como símbolo la cruz para los cristianos es, eh, es muy interesante y es muy fuerte esto de asumirnos cada uno de nosotros con nuestra propia cruz, lo que nos toca llevar y arrastrar en la vida, ¿cierto? Me parece que es una simbología muy interesante, la de la cruz, en esta cuestión de hacer un esfuerzo por algo que es nuestra propia vida, ¿no es cierto? Hacer un esfuerzo por una propia liberación, si se quiere, ¿no? Es decir, llevar adelante, cargar la propia cruz, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco, la ponencia ha sido muy clara, como siempre, que tenés todo anotadito, todo bárbaro, me parece muy interesante y bueno, veremos el miércoles las que faltan. Eh, Gracias. sí, sí, el hablar de cruces nos lleva, podríamos hablar de qué tipo de elementos se utilizaban. De hecho, por ejemplo, el hacer el pez tan simple se hacía con un palito, se saludaban los cristianos y después se borraba con el pie, porque si no, se transformaban en mártires. El otro día habríamos hablado con vos de hacer este una equiparación, o sea, o mostrar cómo fueron muriendo estos mártires, algunos quedaron en mártires, otros se transformaron en santos, esto como lo de San Andrés, es interesantísimo todo lo que uno puede nombrar a partir del patrimonio funerario. Cómo se fueron cambiando también las cruces, es muy lindo esa transformación de la cruz, de los cruzados, ¿no? Y como dijiste, también la orfebrería que tienen hoy esas cruces, porque uno podría decir que el mundo ha avanzado, que el mundo ha dejado de ser más espiritual, y sin embargo estas cruces uno va, las busca en Mercado Libre y las va a encontrar. Muchos de los dijes que yo mostré fue porque lo estuve buscando ahí, o sea, estas quedaron como cruces en el tiempo, o estas cruces alguien las compra o alguien las usa. No, alguien las compra, y Mercado Libre es un espacio para ello. Bueno, a ver, una pregunta. Acá Graciela, el hermano Graciela, Richard nos dice, Graciela, dime. quisiera, quisiera hacer una acotación, es decir, que quizás les pueda servir de la cruz los romanos solo crucificaban a quienes consideraban como enemigos peligrosos del imperio. O sea, hay una gran, no es tanto el sufrimiento, sino que hay una cuestión política. La cruz, en su comienzo, los romanos solo crucificaban, y eso lo vemos en Espartaco, solo crucificaban a los esclavos y a las personas que consideraban peligrosas para la estabilidad del imperio. Por eso el relato que habla de dos ladrones no es correcto en el Evangelio, sino que son lo que hoy llamaríamos dos terroristas. Es decir, Jesús es considerado él mismo como un terrorista políticamente peligroso para el poder, y los dos ladrones son dos personas revolucionarias.
O sea, me parece que le agrega esa visión de lo que estamos viendo del Imperio Romano un aspecto político muy interesante. Sí, esa parte también es muy interesante para que podamos verla. En otro, está el Zoom a disposición, podemos hacer una charla de debate al respecto de todas esas simbologías. Vos hablabas de lo que el cristianismo tomó de otros, tomó de todos, o sea, sacando desde mi punto de vista mi creencia y lo que uno puede ver hoy de adulto no es lo mismo cuando iba al colegio de monjas, eh, sacando la pasión de Cristo, lo que es simbólico, las iglesias eran las iglesias romanas, las cruces las fueron tomando de los distintos lados. Creo que eso podríamos hacerlo como un especial Lisandro Orlov, Luis Falduti, estarían fantásticos los dos. Para mí escucharlos sería un placer. De mi parte, como dijo Luis, yo soy más esquemática, te pongo dónde apareció, cuál es su simbología, para qué se lo usaba, si era o no un talismán, si era o no un símbolo de protección, o si era un símbolo jerárquico como las otras que estuvimos viendo. A ver, alguien dijo algo en el chat. Bueno, agradece Rosana. Silvia dice muy interesante la acotación respecto a quienes eh, algo conocido. Bueno, recomiendo yo que vean, si no la vieron Britannia, la van a encontrar creo que está en DirecTV Go, y si no hay un Telemundo, que hay un montón de series, me lo pasaron hace poco. Muy buena el reflejar cómo eran los romanos, cómo se desenvolvían los romanos, cómo eran los celtas y la cultura wicca, que yo la aprendí en esos cursos que hago de masonería. Muy bueno, esa prometo para fin de año ver si puedo armar rápidamente algo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se quedaron con alguna duda? La semana que viene cerramos todo cruces. Si no, hoy terminamos temprano. Nada. ¿Cómo es la película? Es una serie. La serie se llama Britannia. Lo voy a subir, lo voy a ver si la busco en Google y la voy a colocar en el Facebook, porque es una de las películas y esto de los Wicca también. Y creo que también puedo llegar a subir, me parece que hace poco llegó a mis manos toda la parte de la cultura Wicca que tiene que ver con los atrapasueños, esos que vemos, que nos venden en todos lados. Bueno, eso eran protecciones que ejercían esta cultura wicca que se daba ahí como más marginal de Britania, la Britania que fue así sucumbida con el yugo romano. Bueno, gente, los dejo. Me está esperando mi hermano con un rico cerdo que puse a hacer en el hornito. Me encantan estas cosas modernas que uno puede dejar y se hacen rápidamente. Besos a todos y nos vemos el miércoles próximo. Besos. Nos vemos, gracias. Chao, Gracias, chao. buen provecho, que disfrutes. Gracias.